Muy buenas tardes a todos y a todas quienes me siguen en este canal de Aló Padrecito de YouTube. Aquí estoy hoy con un amigo muy querido y alguien que de mi pueblo me infunde un profundo respeto. Es un joven, es un hombre joven, es un muchacho de nuestro pueblo, de aquí del municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, en Colombia. Germán es psicólogo, es profesor universitario, es un joven que ha empezado su vida alrededor del proyecto de transformación nacional, de ese proyecto. Él es ateíto, pero es más buen católico, hace todo lo que Jesús le manda, de defensa de la dignidad humana, de defensa de la vida, de defensa de las clases populares. Germán, voy a contarle a la gente, Germán, bienvenido al canal Aló Padrecito. Muchas gracias, padre. Es un gusto estar con usted y, bueno, sé lo importante de su labor, queriendo, pues, hacer despertar conciencias, que la gente tenga donde encontrar puntos de vista críticos. Es un gusto estar aquí. Bueno, y aquí estamos en la finca, ¿cómo es que llama? Verde Paraíso. Verde Paraíso, en las montañas del municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca. Roldanillo es un municipio, la tierra del maestro Omar Rayo, del escritor Eustaquio Palacios, del poeta Carlos Villafañe. Es tierra de mucho movimiento cultural y también es tierra muy en lo político de origen conservador. Ha sido una tradición conservadora casi que incrustada en el proceso histórico de estos 400, ya casi 50 años que tiene fundado el municipio de Roldanillo. Bueno, conocí a Germán por cuestiones accidentales, porque no me niego a hacer que el país cambie y por supuesto con el sueño del cambio también en Roldanillo. Y Germán, vamos a decir la verdad, fue seleccionado en el pacto histórico de Roldanillo, que venía siendo un proceso muy interesante. Fue seleccionado como el candidato a la alcaldía de Roldanillo. Pero aquí nos topamos con las mismas situaciones que se han vivido en el país, de unos sectores de izquierda que se devoran entre sí y que hacen jugaditas. Aquí también hicieron jugaditas algunos y Germán tomó la decisión de renunciar. ¿Por qué renunciaste, Germán, a esa aspiración que venía a encarnar una cosa nueva a lo que hay en este movimiento, en el movimiento de Roldanillo hacia la alcaldía de la municipalidad? Pues, padre, fueron varias razones. Por un lado, el pacto histórico no supo consolidarse como algo concreto. Durante el proceso creo que se experimentó de manera generalizada en el país que no habían indicaciones claras, que no tenían en las distintas instancias, no habían claridades, que enviaron unas circulares muy escuetas que tampoco me dejaban más dudas que claridades. Eso hizo que los procesos al interior fueran complejos, porque pues el pacto histórico, su idea era muy buena, ¿no? Replicar lo que pasó para llevar a Petro a la presidencia. Hagámoslo ahora en las regionales, pero las dinámicas regionales son muy distintas y pues era juntar sectores disímiles y que no han trabajado juntos más que para esa aspiración presidencial, que fue que de pronto confluimos, encontramos allí el punto, pero no había más en lo ideológico, en lo programático.
Entonces tantos puntos de vista y tantos intereses encontraban en esa falta de claridad por parte de las directrices de ellos muchas interpretaciones. Entonces, para instaurar los comités municipales, entonces era un proceso que porque no decías, y entonces concretamente daba la información, entonces en eso se perdió muchísimo tiempo. Yo creo que fue a nivel de Colombia que les pasó eso. Cada quien quería como tener la principal representatividad, cada sector sentía que tenía un derecho propio de ser el principal actor, ni hablar de la Colombia humana, que también se vivió de manera pues aún más marcada esa tendencia de nosotros somos los más importantes y todo debe converger, si somos el centro de este universo. Además que, perdóname, además que en Roldanillo muy pésimamente mal manejada y mal dirigida. Y entonces todo eso hizo que se fuera fracturando el proceso desde su interior, que esa buena intención inicial pues se fuera fracturando, es decir, no estaban bien organizados arriba. O sea, nos dejaron en las regiones con más dudas que certezas. Prueba de eso fue cuando los avales. En todo el país eso fue una locura y la directriz vergonzosa fue métanse todos a la registraduría antes de que cierren y quédense ahí, que después de que estén adentro como en el banco, los tienen que atender y hasta la medianoche entonces vamos a despachar avales. Y entonces, y así fue. Ahora, la debacle horrorosa de los avales, ¿cierto? Que terminó teniendo la misma dinámica de la politiquería de siempre, que si no se estaba en Bogotá y que si no se hacía el trámite allá, desde allá, entonces no salía el documento, no salía el aval, no salía el coaval, porque era una cosa de coaval, entonces tenían que firmar varios cada representante legal de cada partido, y entonces al parecer tenían que ir de sede en sede para que les firmaran. Fue una cosa en la que no nos acompañaron, nadie nunca nos dijo, vea, nosotros definitivamente si no van a Bogotá no les va a salir nada, váyanse para allá, que fue lo que algunos entendieron, recibieron la sugerencia, eso fue lo que hicieron, ¿cierto? Entonces el acompañamiento fue realmente desastroso. Venían los de la regional, venían los de la regional, departamental, y decían una cosa. Pero también nos decían, pero no sabemos porque depende de lo que nos digan, no sé, allá arriba. Y entonces eso, por ese lado, ya de entrada como estrategia política íbamos ya en desventaja. Porque los tradicionales que se supone que son contra los que nos íbamos a ir, ¿cierto? Como alternativa, ellos no tuvieron el más mínimo inconveniente de juntarse, ¿sí? Y pueda que no hayan cuadrado uno con otro, al final vemos que hay conservadores de toda la vida que ya están en la U, pero ya están apoyando la misma señora que está en la gobernación, ¿cierto? Que entre otras cosas es de los hechos vergonzosos en el Valle del Cauca. Es decir, no hay derecho a que en el Valle del Cauca estemos nosotros volviendo a repetir, a montar una hegemonía que ha sido corrupta, que se ha saqueado la salud, como en muchas partes, esta clase política de derecha se ha saqueado la salud, y que nos quejemos de los problemas hospitalarios y de los problemas de los hospitales, de los problemas de las EPS con las atenciones a nosotros, pero estemos haciéndole campaña a la señora Dilian Francisca y al equipo de la U y a todo ese círculo de la ultraderecha. Uno nunca puede entender eso. Precisamente eso, padre, estuvo dentro del balance que hice para declinar de esa candidatura. El momento en el que estamos es un momento, fue un despertar para pues, lo que sucedió con la presidencia, fue un despertar, fue coyuntural, el estallido social, todo ese cuento.
Eh, pero vamos a las regiones y entonces, lo que decía ahorita, la dinámica es distinta. Aquí ya no hay un solo personaje contra el que se compite. Aquí ya la gente está en una dinámica. Primero, el voto al político al que se acompaña es por el puesto. ¿Cierto? Porque me va a dar trabajo seguramente. Y por el dinero que den el día de las elecciones. Porque cuando yo apoyo al candidato, cuando me voy de lleno con su candidatura y me pongo la camiseta y voy y me asoleo y peleo con todo el mundo, es con la expectativa de que voy a tener un trabajo 4 años, ¿cierto? Eso amarra. Eso le amarra el voto a un poco de gente también, amigos y familiares. Los candidatos al consejo, cada persona tiene entre mínimo 5 candidatos entre amigos y familiares al cual darle el voto. Asamblea de Gobernación, digamos que de algún modo en lo municipal tiende como a tener como estar en un segundo renglón. En términos del votante, ¿sí? el sufragante. ¿Sí? Ese sufragante es un ciudadano apolítico, ahistórico, descontextualizado. Es una de las grandes quejas que cae sobre el sistema educativo, que reproduce obreros, personas que tienen un hacer, un oficio, ¿sí? Pero ese oficio daría lo mismo para Cafarnaúm, para la China, para Inglaterra, para donde fuera. Es hacer aquí y ya, sin mirar más allá del contexto. Porque la educación no nos sirve para, no estimula el pensar, el analizar, el poner en cuestión, sino el solo recibir pasivamente, ¿no? Lo que Freire llamaba la educación bancaria, como depositar ahí, entonces pasivamente. Y eso según Martín Baró, que fue un cura, psicólogo de la teología de la liberación, que planteó la psicología de la liberación, decía, el sistema educativo lo que promueve la individualidad, ¿cierto? Claro, porque esa bandera uno solo, el primer puesto es de uno solo, entonces los demás dejan de ser compañeros y pasan a ser, ¿cierto? Competencia. Los demás son a vencer, los demás los tengo que vencer porque así voy a recibir todos los refuerzos de parte de mi familia, porque me van a querer más, porque la institución me van a tratar mejor, porque me van a felicitar. Eso nos individualiza. Y eso hace que sea muy difícil que podamos sumarnos a causas. Entender las luchas sociales es una cosa que el sistema educativo contradictoriamente se atraviesa y no permite. Salen profesionales cada semestre. Las universidades sacan, bachilleres, pero como con una especie de molde en el que incluso en su discurso, que los escucho en las clases, su discurso generalizado es: no me interesa, la política no me interesa, ¿cierto? Además porque también Martín Baró lo decía en la iglesia también. La iglesia tiene un principio que es de autoridad, pero hay una, dominante. Pero hay una contradicción muy interesante. Es decir, caen en el fariseísmo. Es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, pero ellos no lo hacen. Entonces eso crea en las personas escepticismo. Porque bueno, si ellos que son el faro moral y hacen lo que se supone nosotros no podemos hacer, entonces yo me siento, por un lado me siento justificado también para hacerlo. Pero por otro, me hace considerar que esto nadie lo puede salvar.
porque ellos, los líderes espirituales que están así como allá y que son el puente entre Dios y su pueblo y hacen eso, entonces ellos dicen, como dice el pasaje, no, ¿a quién iremos? Entonces eso crea un escepticismo. Entonces viene un político que está si ellos que están asociados con Dios y con la vida eterna y el paraíso y todas esas cosas hacen eso, entonces viene un político que está asociado ¿con qué? Con corrupción, con robo, ¿cierto? Generalmente con eso lo hacemos. Entonces no hay esperanza. Entonces no importa quién se lance, no importa quién ponga el pecho, no importa quién diga yo tengo algo distinto, no importa. En eso, como usted lo decía al principio, esta sociedad tan religiosa y tan conservadora lo mira y dice no, porque lo que dicen los testigos de Jehová cuando tocan la puerta, el corazón del hombre está tan dañado, tan derruido, que ya lo único que nos toca es quedarnos quietos y esperar la parucía, que se abran los cielos y que baje, ¿cierto? Otra vez el Señor. Que venga y Él lo arregla eso. Y Él lo arregla. Pero entonces, mientras eso pasa, entonces Dilian Francisca y su combo, que no se cree en ese cuento, nos cogen cada 4 años y tenga. Y un elemento peor. Ayer me contaba un miembro de mi familia que fue a una celebración eucarística, a una parroquia de Roldanillo, de las parroquias recientes. Y el cura les comenzó a hablar de que tenían que votar por cierto candidato, porque era el candidato que defendía la moral, la ética. ¿Pero a la alcaldía o a la alcaldía? De Roldanillo. De Roldanillo, claro. Ya. Y esa ha sido una dinámica aquí en Roldanillo. Debe ser el mismo que salía a decir que no votaran por Petro, por el comunismo. No, este está recién llegado. Okay. Es en una de las parroquias nuevas. El otro sí también organizó por ahí un evento. Pero ese es lo triste y es lo vergonzoso y de lo que yo no soy sacerdote romano, pero me avergüenzo como sacerdote de Jesús, que se esté mercalizando y se esté construyendo todavía esas dinámicas. Y vaya usted, quéjesele al señor obispo de Cartago y si acaso, si por mucho, lo trasladan a otro lugar para que siga haciendo lo mismo. Yo creo que nosotros sí nos tenemos que meter en política. Sí, señor, porque esa es la única dinámica, pero en la política de la honestidad, de llevar y de dirigir el pueblo por los caminos guiados como el Éxodo, guiados por Moisés, hacia una liberación. La historia del proyecto de Dios viene desde eso, liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios, atravesar el desierto siempre acompañando al pueblo, pero al pueblo luchando por la liberación del pueblo, con unos profetas que anunciaban y denunciaban la corrupción de los reyes y de los gobernantes de su tiempo, con una iglesia latinoamericana que en la década del 60, ante los efectos de la revolución cubana, primera instancia, de todo ese efecto del marxismo y del comunismo y su acentuada posición ya en el mundo frente al capitalismo, se constituía pues en una iglesia que luchaba de frente por los pobres, por la justicia social y que definitivamente fue llevada al martirio aún por los mismos jerarcas de la Iglesia Católica Romana, porque eran en su mayoría ellos. Aquí tenemos, porque hay cantidad de casos, aquí tuvimos historias muy tristes con un cardenal, Alfonso López Trujillo, que eso es ahora ya más reciente, eso no es de la década del 60. Alfonso López Trujillo, un cura, un obispo, que se dedicó en Medellín a perseguir a los curas de la teología de la liberación, a llegar a invadir una parroquia en una misa con un sacerdote de la teología de la liberación, invadir durante la misa con ejército. Entonces esto es un desastre y aquí en nuestro medio hay una tendencia a continuar esas cosas. Y tú nos dices, nos volvemos unos fariseos y nos volvemos unos sanedrines de hipócritas, de curas, de obispos hipócritas, ¿sí? Triste eso, y triste que eso se tenga. Además, Germán es profesor universitario, ¿no? ¿Tú das área de psicología? Sí, yo en la Universidad del Valle doy una formación general, también en el TEP, aquí en Roldanillo,
algunas, estoy dando 2 asignaturas en el programa ambiental, doy antropología y sociología. Y enseño en un programa de psicología también, y estoy en investigación. Bueno, entonces tienes un marco de la realidad que está viviendo un municipio como Roldanillo, de toda su problemática alrededor de la niñez, de la juventud, ¿sí? Alrededor de la estructura de la familia. ¿Cómo proyectarías tú, y tenías la idea de proyectarlo, lo estuvimos conversando muchas veces alrededor de estas tacitas de café allá en tu apartamento, cómo proyectas a Roldanillo hacia el futuro, sabiendo que Roldanillo tiene un baluarte maravilloso que es la cultura, ¿sí? Y el turismo con los deportes como el parapentismo, ¿sí? Pero que se está quedando como muy diluido esa parte del turismo, es muy diluido. Mejor dicho, el turismo llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí hubo un gran esfuerzo del maestro Omar Rayo, que a mí me da mucha pena tenerlo que decir, pero Omar Rayo no era querido en Roldanillo. Uno nunca entiende una cosa de esas, un cerebro de esos, un hombre que nos visionó hacia afuera y que nos dejó un museo de la categoría del Museo Rayo, nos lo dejó en nuestro pueblo, como una comunidad es como adversa a ese personaje y simplemente, pues sí, nos hizo el museo, saber que el museo fue la puerta que abrió a Roldanillo para que nos lo conocieran. Yo recuerdo en tiempos de muchacho que uno hablaba de Roldanillo por allá en el seminario y le decían, esa es tierra de pájaros, de puros pájaros godos, cosa que tampoco era así como tan cierta. Lo que pasa es que Roldanillo era el epicentro de la morgue donde bajaban los muertos de Betania, de toda la zona montañosa del Dobio, en las épocas de la violencia política. Entonces quedó marcado con eso. Y Rayo se viene a traer, después de ofertas en Nueva York, de ofertas en México, de ofertas en Europa para construir este museo y plasmar esta obra, a Roldanillo. Y cómo Roldanillo uno le oye, lo digo porque hasta muy cercano he oído, es que el maestro Rayo era muy antipático. Pues hombre, el artista es solitario y el artista es así, solo, pero hombre, nada más el hecho de venir a sembrar su obra en un pueblo de estos y empezar a plasmarse. Entonces, hay un turismo también desorganizado, el turismo que beneficia a unos pocos y no a muchos, y no es un turismo que esté dirigido, aquí no hay oficina de turismo, tengo entendido, ¿no? Ahí en esa escalerita que pusieron en el parque para las fotos, debajo, con esa cosita de vidrio, en ese cubículo, es como que hay una persona que hay una información turística, pero no hay una organización que dirija el turismo. Y hablo del turismo porque yo fui el primer secretario de turismo que hubo en este país, en un pueblito que se llama Calima al Darién, el lago Calima. Allá se creó por primera vez la Secretaría Municipal de Turismo. Siempre habían oficinas de fomento y turismo en Santa Marta, Cartagena, San Andrés, sí, en las ciudades que mueven el turismo. Y eso de plasmar ya desde la política del Estado, una política de desarrollo turístico extraordinario. Y aquí tenemos unas cosas, yo no sé si se alcancé a mencionar, una idea loca, porque todo eso es loco, ¿sí? Un telesférico que una las montañas en las cuales está incluido Roldanillo para hacer turismo, ¿sí? Mostrarle a la gente, bueno, sale del museo, se puede ir a hacer un tour, donde en esos puntos nuestros campesinos de las montañas puedan sacar sus productos, puedan hacer su mercadeo, pueda haber allí donde tomarse unos refrescos, una aguapanela caliente con queso, un café colombiano molido de ese que tú mueles aquí. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo sueñas tú a ese Calima Darién, a ese Roldanillo, me vine con Calima Darién, a ese Roldanillo turístico con un proyecto tuyo como alcalde? ¿Qué has pensado de eso? Bueno, el turismo ha tomado mucha fuerza, es indudablemente una de las formas que ahora se han encontrado para los territorios, para dinamizarlos
en temas económicos. Más la otra cara del turismo es que hay que saber hacerlo o buscar hacerlo que sea de forma responsable o que tenga en cuenta las comunidades, los lugares, porque generalmente donde hay turistas también hay afectaciones. Claro, Por claro. un lado, en cuanto a la tenencia de la tierra, cuando se vuelve muy turístico, ahí se da un fenómeno de empieza a llegar capital foráneo y se empieza a quedar con las propiedades, desplazan mano de obra del campo, las propiedades ya dejan de ser productivas en términos de cosechas y estas cosas y se vuelve ya, cambia mucho la configuración del territorio. Y por otro lado, pues el impacto ambiental que tiene. En ese sentido, hay una cuestión ahí con esa declaratoria del pueblo mágico que habría que entrar a estudiar y analizar, porque así como percepción simple, uno diría que no ha tenido eh, mayor impacto en términos de que usted porque pinte las casas alrededor de un parque y ahora lo llame de tal etiqueta, pues eso per se no va a tener un Más impacto aún, como tal. que ese nombre ha sido también utilizado para estigmatizar a Roldanillo, ¿sí? Por los líos de narcotráfico, que no son ajenos en ningún lugar del país, Que se les pero decía que aquí pues mafiosos o tuvimos, mágicos en ese sí, tiempo. mágicos, exacto. Ya, bueno, Habría que analizarlo bien, habría que buscar ese tipo de proyectos, como usted dice, ambicioso, pero digamos que hablar y proponer, uno podría proponer un cohete a la luna que va a salir desde Roldanillo, pero en realidad hay que conocer primero, tener en cuenta el presupuesto, hay que entender que para libre inversión de 100 pesos solamente 20 son para libre inversión de lo que recauda el municipio. Habría que buscar alianzas estratégicas a nivel departamental, nacional. Lo que se pensaba era, bueno, si un gobierno local en línea con el nacional, pues da la expectativa de recursos. o con el sector